Amigos, pues ya estamos en otro capítulo más de Siempre al Rescate y con Dana Ventura aquí desde el zoológico, porque quedamos que no iba a terminar ahí, todavía nos queda mucho que ver. Realmente podemos platicar horas y horas y horas. Y pues bueno, hoy tenemos algo muy especial porque no nos vamos a ver cosas pequeñas, vamos a ver unos verdaderos... Así como unos mamíferos, algo grandecitos. Algo gorditos. Pero ¿sabes qué? En esta vamos a ver dos tipos de mamíferos. Ajá. Pero el que vamos a ver ahorita tiene una característica, que es un mamífero marino. Y quédense porque también vamos a ver unos que tienen... Son parientes. Son parientes. Vean nomás, semejante animal. ¿Saben qué son, amigos? ¿Sí los conocen? A ver, pregunta. Son manatís. El género de ellos es sirena, creo, ¿no? Sirénido. Sirénido, o sea, vean la cola, va enfocado a eso, por la forma que no tiene. Y miren, amigos, es una prueba viviente de que las verduras también engordan. Prácticamente su dieta es omnívora. Ahorita vamos a platicar con Gio, que es la especialista aquí del zoológico. Es la bióloga marina que está a cargo de Clau y Lorenzo, así es como se llaman nuestros manatíes. Y son representantes de esta especie, porque desgraciadamente en vida silvestre el número de manatíes está reduciéndose por la contaminación del agua, pero también porque muchas veces las lanchas que entran matan a los manatíes con las propelas y todo eso. Y otra muy importante, hace tiempo tuvimos un evento donde venían unas personas de Colombia y referían mucho que en su país se los comen. También. La depredación está canija. Realmente no se me antoja verlo asado. Por más que le ponga una manzana en la boca, no se me antoja. ¿Sabes qué, Gallo? Yo creo que ya nosotros tenemos como humanos un menú que nos ha servido desde hace muchos años, que es comer vacas, borregos, ovejas, todos esos animales que ya también tenemos toda la infraestructura para reproducirlos, para alimentarlos y todo esto. Creo que no es necesario alimentarse de animales silvestres, que desgraciadamente la mayoría de los animales silvestres están en peligro de extinción por nuestra culpa. Entonces, dejarlos en paz y alimentarnos de lo que ya estamos acostumbrados a alimentar. Exactamente, y que al final vamos a evitar enfermedades hacia nosotros mismos. Claro. Que puedan ser transmitidas por la carne, por algún tipo de organismo que puedan tener ellos. Y la disfunción que cumplen en el ecosistema no lo va a poder sustituir otra especie porque son únicos. Recuerdo una historia de cuando soltaron manatís en Chapala. Ajá, exacto. Para poder combatir el tema del lirio. Ajá. Y que realmente no hicieron socialización con las... O si le hicieron fue errónea o mal, que la gente los relacionaba con monstruos y terminaron siendo cazados. O sea, realmente, ¿cómo es posible? Ya no estamos en los años 1500 como para decir es un monstruo. Simplemente investigar, preguntar y pues, tener una oportunidad de poder tener un manatí en Chapala hubiera sido... Y a lo mejor muchos. A lo mejor muchos. Porque es demasiado grande que pueda sostener una gran población. Y nos hubieran ayudado a contribuir a la limpieza del lirio. Exactamente. Al final de cuentas. De una manera natural. Sin tener que estar aventando cosas y ahorrando dinero principalmente. Exactamente. ¿No? Y poder ser, o sea, aparte le das un plus a tus visitantes admirando a estos animales. Haciendo un ecoturismo seguro. Bien planeado. Desafortunadamente estamos todavía, creo que en pañales en muchos temas de conservación con otros países, pero bueno, parte de lo que hace el zoológico es justamente eso, ¿no? Tratar de dar esa difusión, que lo entiendan, para que puedan conservarlos. Y ahora te voy a decir una cosa. Fíjate que te voy a invitar con esta cuestión de que queremos que conozcan a las especies de manera más profunda, porque solo a través del aprendizaje es que te va a dar el amor por la conservación o por el respeto. ¿Qué te parece si ahora conoces a Clau y a Lorenzo, pero nos ayudas a darle de comer? Ah, me encantaría. ¿Va? Vamos, porque va a estar muy interesante. Vénganse. Vámonos. Amigos, estoy con la bióloga marina Gio, que bueno, es especialista prácticamente en este tipo de mamíferos. Ahorita estábamos viéndolos allá abajo, qué cosas tan impresionantes, la verdad. Realmente es un programa para niños, donde
La idea es que conozcan las especies y obviamente que puedan tener un poquito de información más técnica y digerible, y qué mejor, Gio, que podamos verlo contigo, tanto en la interacción como en los aspectos generales. Platícanos qué es un manatí, para empezar. Pues un manatí es un mamífero marino. La peculiaridad que tienen ellos es que son herbívoros, comen cualquier tipo de plantas o cualquier cosa que sea vegetal, pero siempre y cuando que sea de su agrado, porque tienen papilas gustativas como nosotros, que somos selectivos con la comida, que esto sí me gusta, esto no. Entonces, ¿cómo sabemos que no les gusta? Pues lo escupen, así tal cual. Se lo damos y nos lo escupen y decimos, ok, pues no le gustó, nos vamos a calarle con otra cosa. O también con las formas y las presentaciones que les damos la comida, también influye mucho en que si lo aceptan o que no lo aceptan. Son súper curiosos, atentos y muy cautelosos, son un poco nerviosos, entonces a cualquier, por ejemplo, ahorita que está el ruido un poco de las máquinas, eso también tiende como que a hacer que se sientan inseguros y se van. Son muy gorditos, son mamíferos marinos, respiran fuera del agua, sin embargo, por su forma, que ya la vieron, sí, una sirena, tal cual. Con sus aletas pectorales y la aleta caudal, esto hace que no puedan salir por voluntad de ellos del agua. Sin embargo, no pasa nada que los saquen por algún manejo o alguna contención, pero pues tienen que controlar todo de parámetros de su cuerpo, temperatura corporal y demás. Humedad. Sí, todo, y regresarlos al cierto tiempo que los tengan. Oye, ¿y cuánto puede llegar a pesar un animal de estos? Pues varía mucho, o sea, pueden llegar a pesar entre 500, 600 kilos o llegar hasta 1 tonelada, depende de la especie. Ok, como todos los biólogos, yo también lo soy, sí. Depende de la especie, va a ser mucho el tamaño, pero me imagino un animal de 1 tonelada debe ser algo maravilloso. Sí, Estos de aquí yo creo que están unos 400, 500. Sí, ellos están entre esos pesos, pero no sé, los manatís de Florida, que es una subespecie, ellos sí están entre la tonelada 200. Sí lo vi ahorita ahí, dije, si me meto a un lado son como 4 callos así alrededor, sobre 400. Pues vamos para que nos platiques más de ellos de cerca y poderlos conocer. Pasen. En cuanto a su distribución aquí en México, ¿dónde los podemos encontrar en vida silvestre? Pues pueden estar en agua dulce, salada, salobre, están en el Caribe, pues un manatí del Caribe. Principalmente, ¿ok? Los podemos ver, así identificar como a simple vista, ya que sacan la naricita del agua, entonces puedes llegar a ver los morritos que respiran, pero pueden estar en todos lados, no habitan en profundidades mayores a 8 o 10 metros, entonces puede ser más fácil que los alcancemos a observar. Sin embargo, en los hábitats salados o salobres, ella es Claudia. Ah, es Claudia, es la niña. Es la hembra. Su piel cambia y suele ser como café y tipo rocosa. Y en agua dulce son así, de este colorcito. Ok, y eso es porque va a haber una adaptación por la sal. Sí, también influye el sistema. Aquí en el Zoológico Guadalajara es un sistema cerrado. Entonces, si tienen uno semiabierto o tienen uno totalmente abierto, les va a dar el sol todo el tiempo y ya sea selección de ellos que se vayan debajo de los mangles o debajo de las rocas. Entonces, que no les dé el sol todo el tiempo. Pero como a ellos no les da, o sea, solamente los rayitos que alcanzan en el día y así, pues están como un poquito más limpios del alga que tienen en el dorso. Platícanos de su nariz. Ahorita que estábamos viendo cómo prácticamente puede controlarla y cerrarla. ¿Es una compuerta o simplemente es el músculo que se cierra y se comprime? Son compuertas. Yo les explico que es como una valvulita que se abre y se cierra. Y esto es justo para impedir el paso del agua. Ellos aguantan la respiración de 15 a 20 minutos y una vez que sienten la necesidad de respirar, suben a la superficie y toman aire. Y yo lo explico tal vez como nosotros. Tal vez hay un promedio en humanos de que tal humano aguanta 5 minutos, pero yo, por ejemplo, aguanto 2. Entonces, con ellos yo le tengo monitoreado a Claudia que cuando sube a respirar y que lo consideramos normal, es en los 5 o 6 minutos, cuando ella está en una actividad normal. Y Lorenzo sube a los 10 minutos, 15 minutos. Entonces, nosotros ya lo tenemos como súper controlado. Cuando Lorenzo se pasa de esos minutos, entonces lo observamos un poquito más. A ver qué está pasando, porque no es algo normal. En el caso de ellos, ¿tienen dientes? No, tienen molares. Las muelas están en la parte de atrás de su boca. Son chiquitas, como el tamaño de las de nosotros, así. Sí. Y no tienen tal cual la raíz. Es por eso, ellos mudan las muelas durante toda su vida y se va recorriendo la línea de muelas. Entonces, por eso es que no tienen como una raíz grande como la de nosotros.
Y lo que alcanzas a ver ahí, su labio superior está dividido en dos. Sí. Y esto les ayuda a que sea como pincitas para que puedan agarrar así su comida. Es lo que hace ese movimiento. Esas estructuras que tiene, ¿se puede decir que son bigotes? Son vibrisas, ajá, son bigotitos, son sensoriales y están hechas de queratina como nuestras uñas. Entonces se llegan a sentir un poquito como raspositas, como duritas, pero no son dientes, son justo bigotes que tienen la adaptación. Estos también son bigotes y si te fijas son como súper delgaditos. Y los de su boca y sus labios son duros para poder jalar y agarrar la comida. Sí, justo ahorita que lo estoy viendo se me figura así como las fauces, la garganta de una tortuga marina que tiene para poder meter bien el alimento. Sí, sí. Porque imagino que estar comiendo una lechuga, si de por sí con el tenedor no es nada fácil a veces estarla agarrando, entonces ellos batallando con el agua, el movimiento, pues sí debe ser mucho más complicado. Una vez que nacen, ¿cuánto tardan en ser reproductivos, sexualmente activos? Ellos, bueno, desde que empieza la gestación en las hembras, dura de 13 a 14 meses y una vez que nace su cría, nace pesando aproximadamente 40 kilos y midiendo 1 metro de largo. Y el bebé toma de leche de la hembra durante los 2 primeros años de vida. Los pezones en las hembras de manatís están justo debajo de las aletas. Se ve como una bolita y es una adaptación justo para que ellas puedan desplazarse y abrazar a su bebé al mismo tiempo que lo amamantan. Entonces, bueno, ya que crecen a partir de los 4 o 5 años, ellos ya pueden ser reproductores. Pues muy rápido prácticamente. Si lo comparamos con otras especies, sí son bastante rápidos. Y este es Lorenzo. Y también este es algo muy de manatís. Las hembras siempre van a ser un poquito más gorditas y largas que los machos. Esto es por la gestación y el tamaño de las crías que tienen. Y los machos van a ser un poquito más flacos y larguitos, pero sus aletas pectorales de los machos son más largas que las de las hembras. Y esto es justo también para las cópulas, como las cópulas son panza con panza y se abrazan, el macho pueda sostener bien a la hembra y por eso tiene las aletas pectorales del macho más largas que la hembra. Entonces el macho ahorita, ya se me revolvieron ahorita aquí. Es Lorenzo y Claudia. Y así como los identificas tú, obviamente pues tú trabajas con ellos todos los días, pero ¿cómo sabes cuál es cuál? Nomás de ahorita de verles aquí las puras trompas. Por el tamaño, mira, este es el morrito de Claudia, está muy grandecito y gordita. Y este es Lorenzo chiquito. Está más pequeña. ¿De edad? Lorenzo es más grande, Lorenzo tiene 13 años y Claudia tiene 11 años. Y los manatís, bajo cuidado humano, así como son ellos, llegan a vivir entre 50 y 60 años. Bastante longevos, diría yo. Y en vida silvestre viven la mitad, de 25 a 30 años. Y el único, pues, depredador que tienen es el humano. Desafortunadamente, que es justo lo que estaba platicando con Dana ahorita, que tuvimos hace un tiempo unos invitados de Colombia, donde todavía están combatiendo o tratando de cambiar la ideología para que no se los coman. Literalmente los hacen en caso para subsistencia. O sea, realmente yo lo veo y se me antoja tocarlo, pero no se me antoja en ningún tipo de preparación. No, y justo pues también hay que difundir, pues los manatís son una especie bandera. Esto te indica en vida silvestre qué hábitats tuyos son buenos y cuáles todavía tienen como el potencial de tener todo el ecosistema sano, porque ellos van a estar ahí comiendo, tomando agua, pero si ya no hay manatís, entonces todo lo que tengas de lirio y así vas a crecer y te va a tapar el oxígeno, sol a los peces, que es lo que sí puede sustentar una vida para las personas que estén pescando y demás. Entonces sea alimento peces y no manatís. Qué interesante. Pues Gio, muchísimas gracias. La verdad aprendimos bastante ahora sobre los manatís y los vemos desde otra perspectiva. Amigos, recuerden, si van a visitar el Caribe mexicano y llegan a encontrar uno, no se metan al agua a intentar interactuar con él. Ellos, obviamente, pues tienen manejo, la bióloga se encarga de poder hacer ese manejo para que pueda estar aquí con nosotros. Si quieren conocerlos, vengan aquí al Zoológico Guadalajara para que puedan tener esta interacción con ellos y tengan, pues obviamente, todas sus dudas las puedan resolver con la bióloga. Yo, muchísimas gracias, te lo agradezco. Gracias a muchísimo. Y están hermosos tus bichos. Qué buen trabajo tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a seguir en Siempre al Rescate.
Amigos, estoy con Dani en Antártida, aquí en el Zoológico de Guadalajara. Y pues bueno, es un tema, el manatí como sea lo conocemos porque pues tenemos en México, sabemos un poquito más, pero los pingüinos la verdad es algo que te revienta la cabeza porque pues sí tienen plumas, pero son aves, pero no vuelan en el aire, pero a lo mejor sí en el agua. Para eso Dani nos va a platicar un poquito más. Vamos empezando, que nos digas a grandes rasgos qué es un pingüino. Bueno, los pingüinos, como ya decía, son aves. Aves. Ajá. Entonces son aves buceadoras, no vuelan. En vez de alas, por ejemplo, nosotros les llamamos aletas porque esa es la función que cumplen. Con ellas se van a impulsar pues dentro del agua, entonces le vamos a llamar aletas. Tienen diferentes, dentro de los pingüinos de las diferentes especies, son 18 especies distintas. Bastantes. Todas ellas viven en el hemisferio sur únicamente. Sí. Y dentro de estas hay diferentes géneros. Ahorita les vamos a presentar un poquito a los que tenemos aquí, pero los que tenemos aquí pertenecen al género Pygocelis, que estos son los que tienen una cola en forma de brocha o una cola larga, porque si te fijas los que tenemos aquí atrás tienen colas como un rabito pequeño. Sí. Y los que tenemos en la Antártida, bueno, si podemos ver un poco más para allá, Sí, claro. tienen la cola pues larga, básicamente, como una brocha. Entonces sí, esa es la diferencia de los que tenemos aquí, o de ese género, a los otros géneros de pingüinos. Y las plumas realmente son muy duras, entonces le podría funcionar como una tercera pata para detenerse. No tanto así, Ok. sí son muy duras, pero no la utilizan más que como para direccionarse en el agua. Claro, Eso sí como las un- pueden como un usar. remo. Y pues tanto como equilibrio no, porque pues los otros algunos no tienen colita, entonces básicamente es como el remo para tener dirección dentro del agua. Y pues los pingüinos se alimentan de pues especies marinas, como algunos crustáceos, peces y por ejemplo krill, es muchos de su dieta base cuando viven en el hemisferio sur. Ok. Pues bueno, Dani, vamos a ver cómo está, porque veo que hay parte de incubadora. Realmente es un trabajo muy elaborado, muy complejo. Y pues vamos para que conozcan a nuestros amigos de Siempre al Rescate. Así que vamos a darle. Amigos, estamos en la parte de la incubadora, que es un proceso que creo, pues es un vital, ¿no? Porque a pensar de un zoológico que tenga pingüinos pero no tenga programas de conservación y de reproducción, pues realmente se pierde el objetivo de lo que va a ser un zoológico. En esta área de la incubación, platícanos, tenemos muchas dudas. Porque bueno, a mí me gustan las aves, yo trabajo principalmente con halcones. Sí. Y pues sé que muchos son medio flojones, en el caso de los peregrinos, en un risco, y ahí 2 caquitas, unas plumas, otros muy elaborados. Pero no me cabe en la cabeza pensar cómo es la reproducción de un pingüino, cómo es el nido y cómo es el tema de la incubación, porque pues todos buscamos calor, pero me imagino que, pues, no sé, platícanos, ¿cómo está el tema de la incubación? Sí, es un poco complicado pensar que a lo mejor un pingüino antártico que vive a veces hasta menos 60 grados centígrados pueda anidar de cierta forma, pero miren, si volteamos allá atrás en las imágenes, esos son los nidos que ellos arman. Literalmente piedras. Sí, su material de anidación son piedras, entonces lo que pasa aquí es que cuando inicia la temporada reproductiva en septiembre, nosotros les brindamos ese material y con ayuda del fotoperiodo que ellos tienen en el exhibidor, pues esto les ayuda a saber que ya tienen que estar construyendo su nido. Y de hecho desde el día 1 que les ponemos el material, ellos van y hacen su nido en donde normalmente siempre lo construyen. Y después de esto pues va a venir todo lo demás de la reproducción, que es el cortejo, las cópulas, la puesta de los huevos y la incubación. Tengo una duda sobre el huevo. ¿Es muy resistente la cáscara? Porque Sí. si veo que está en una piedra, a la hora de un giro se me figura que se pudiera fisurar muy fácilmente. Entonces tiene que tener una estructura pues especializada para soportar. Sí, así es. Depende de la especie, ahora sí como dicen los biólogos. Pero, por ejemplo, el de los adelis, el huevo de pingüino de adelis, sí es muy resistente, tiene un cascarón bastante grueso. Y de hecho estos huevos no los podemos tal cual loboscopiar como a otras especies. No pasaré la luz. La luz no pasa, o cuando pasa solamente logramos ver el huevo en una coloración un poco azul, Sí. pero nunca logramos ver tal cual el Alguna embrión. vena, nada. Ajá. Ok. En el caso de los yentus, eso sí se puede boscopiar como cualquier otro huevo de ave normal. Entonces tenemos también ahí ciertas cosas que hacemos, depende el huevo de la especie, para ayudarnos un poquito a saber si es fértil o infértil el huevo, o darnos un pronóstico, porque tampoco, con los adelis, por ejemplo, no es totalmente pues certero. Si usamos un Doppler, nos puede dar falsos positivos o falsos negativos, entonces
pues nunca hay que descartar un huevo hasta que se cumple el término de sus días de incubación. Que es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos son los días de incubación de un pingüino? En el caso de los Adelie son de 34 a 42 días, en el caso de los Gentus de 36 a 44. Bueno, está dentro del rango de, por ejemplo, un águila real, una aguililla. Creo que no varía tanto. Yo esperaría que fueran a lo mejor hasta menos días por las temperaturas que se pueden manejar en el exterior de manera libre, obviamente. Y por ejemplo, en el caso de la incubadora, ¿cuánto tienes que mantenerte una incubadora para que sea viable? Alrededor, bueno, las diferentes especies tienen diferentes parámetros, pero entre 38 y 39 grados, más o menos. Ok, igual que una gallina casi, o sea. Igual, y lo vemos, te digo, muy difícil porque pues ellos su temperatura, al menos aquí en Antártida, del exhibidor es desde -4, máximo 2 grados. Y aún así ellos tienen una temperatura corporal casi de 40 y aún así hay que mantener el huevo a igual, entre 38 y 39 grados en incubación. Qué interesante porque realmente sus plumas sí, o sea, están presentes, pero es más bien como un tapete. Yo los comparo mucho con los tapetes de Soriana, que son de diferentes capas. Sí. O sea, ¿qué capacidad tienen para poder almacenar ese calor y poderlo transmitir? A la diferencia, por ejemplo, comparándolo con unas aves, ¿también tienen parche de incubación? También tienen parche de incubación, entonces tal cual lo que hacen en reproducción es abrir su parche y ahí es donde colocan el huevo. Entonces las plumitas se abren hacia los lados y tienen la piel rosita así tal cual y ahí es donde colocan o se posan arriba del huevo tal cual. Qué interesante. Y ahorita ya está terminando la temporada de reproducción. Prácticamente ya tienen niños que están cuidando. Ahorita estábamos viendo en las imágenes al principio que ya lo están enseñando a nadar apenas. ¿Cuántos nacieron este año aquí en el Zoológico Guadalajara? Tuvimos 9 crías, 8 de ellas son pingüinos Adelie y un pingüino Gentoo. Ok, ¿cuánto es el tiempo en el que tarda en despegarse de la madre, por así decirlo? Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es dejarlos con los papás una cantidad de días considerable, que en este caso tratamos de dejarlos hasta los 28 días con los papás. Hay veces que no es posible porque a partir de los 21 días los pollitos empiezan a explorar y a seguir a sus papás. Okay. Entonces hay nidos que están muy cerca del agua y si los pollitos siguen a los papás puede ser muy peligroso porque a esta edad el plumón que ellos tienen solamente sirve para termorregulación, no sirve, no es hidrofóbico. Entonces si caen al agua pues sí puede ser un accidente muy grave. Básicamente de pues perder la vida si nosotros no estamos aquí y no los vemos. Entonces a partir de que nosotros vemos que los pollitos ya se alejan mucho del nido o van muy cerca del agua, pues podemos pasarlos a la guardería, que es entre 21 y 28 días, te comento. Y después de eso nada más un mes más y ellos ya tienen ahora sí su plumaje juvenil con el que pueden ya nadar y ser un pingüino independiente. Qué complicado, si aquí en cautiverio es un dolor de cabeza estarlos cuidando porque sí es muy difícil. Ahora la tasa de supervivencia en vida libre debe ser muy, muy baja. Y la pregunta antes de poder cambiar la guardería, ¿cuál es el promedio de vida? Yo sé que va a depender mucho de la especie, pero promedio, ¿cuánto puede vivir un pingüino? Pues fíjate que ese no depende tanto, o sea, es más o menos un rango similar. En la Antártida ellos viven alrededor de 16 años. En condiciones controladas, bajo cuidado humano, especializado, viven hasta más de 30. Hay registros hasta más de 30, entonces es el doble. El doble. Otro punto importante que tienen los zoológicos. Sí. Guardar esa reserva genética por 30 años, por si un día los problemas de la humanidad generan un problema y sabemos que va a haber pingüinos otros 30 o 40 años aquí en el zoológico. Así es. Vamos al área de... de guardería. De guardería, porque eso sí que va a estar súper interesante. Y tengo, mira, estoy temblando de que me pueda picar uno. Vamos a buscar. Vamos. Amigos, ya estamos en la guardería y es una guardería que pues no quisieran sus hijos que estuvieran aquí, pero los hijos de Dani, vean nomás, son parte de lo que nació este año aquí en el zoológico. Dani, aquí estoy viendo tus bebés, ¿ellos qué edad tienen ahorita? Los más grandes nacieron el 24 de diciembre, entonces van a tener alrededor de poquito más de 2 meses. Los más pequeños nacieron casi al finalizar el año.
Y pues ahorita, como ven, ellos ya no tienen plumón como las crías. Uno que otro tiene unos cuantos plumoncitos todavía en la cabeza, que es como el resto que les queda por pues ya tirarlo. Entonces, bueno, la diferencia, por ejemplo, entre los Adelies con plumaje juvenil y los Adelies adultos, si se fijan, es que los juveniles tienen la garganta blanca. Sí. Los adultos tienen la cabeza totalmente negra. Entonces, ellos van a permanecer con este plumaje juvenil durante un año. Y el siguiente periodo de muda, que es como entre enero y febrero para ellos, van a cambiar de plumas y su cabeza se va a volver totalmente negra, como los adultos. Okay. Es la manera en que diferenciamos a los juveniles con los adultos, pero en el caso de los Gentus, como el que están viendo allá de fondo, de patitas y pico amarillos, ellos no tienen ninguna diferencia en plumaje, solamente en ciertos individuos la diadema que tienen encima de su cabeza de plumas blancas es un poco más delgada o incluso no se junta totalmente arriba de su cabeza, pero hay veces que su diadema permanece de la misma forma cuando son pollitos a cuando son adultos. ¿Cuál es su principal defensa de ellos? Ah, ¿O simplemente son como una paloma? Están y viven y existen, pero no tienen una defensa que diga, se pueden defender con el pico, con las patas. no, sí tienen... Cuando quieren ser agresivos, sí son agresivos y lo que hacen es con el pico, sostienen y pues sí es un pico pues filoso y tiene mucha fuerza, pero además de eso empiezan a dar aletazos muy rápidos. Entonces esa es su defensa, pero realmente sus depredadores son muy grandes, entonces es un poco difícil. Lo que hacen es más bien reunirse en grupos muy grandes y pues así se sienten seguros y a lo mejor sus depredadores se la piensan un poquito en pues atacar al grupo, tal cual. Me lo estoy imaginando como los tordos, estas parvadas gigantes que nos toca ver cuando pasa el gavilán. Me los imagino todos en el agua haciendo el mismo movimiento para tratar de pues confundirlo. Sí. Y por ejemplo, así como los ves, digo, la especie Adelie es la más agresiva de las 18 especies. Así con ese tamaño, hay videos en que corretean a un emperador si se enojan y logran correrlo. O videos donde ellos defienden a los pollitos de pingüino emperador que miden 1 metro, pero ellos se la avientan la pelea por los demás. Entonces sí, no tienen miedo muchas veces a lo que les vaya a pasar en una pelea. Siempre se ha dicho, ¿no? Que los más pequeñitos siempre son los más bravos. Sí. En todas las especies. Ay, mira, ¿te puedo mostrar algo? ¿A alguien se le acaba de caer una pluma de la cola? Ok. Entonces, ¿son bastante gruesas? Sí, y lo que veo es que la estructura, amigos, cuando hablamos de una ave voladora, está conformada igual, que es un raquis, bárbulas y barbulillas. Y aquí lo que veo es que no tienen tantos barbulillas que le permita poderse enganchar la pluma como lo hemos visto con los caracaras. Prácticamente solamente ornamental. Está ahí la pluma bastante gruesa, no tienen flexibilidad. Y pues obviamente los colores, no va a haber un dimorfismo marcado como Así el caso es. de los pavos reales, que sabemos que el de colores es el macho, cola larga. Ellos no, ¿verdad? No hay un dimorfismo como tal. ¿Cómo vamos a ver cuál es macho y cuál es hembra? Mediante un examen de ADN. Ok. A veces sí nos dan unas pequeñas pautas que los machos pueden tener los picos un poco más anchos o las patas un poco más grandes, incluso ser poquitito más altos, pero la realidad es que nosotros tenemos machos pequeños y hembras no tan pequeñas. Entonces solamente mediante el estudio de ADN nosotros colectamos la muestra sanguínea una vez que ellos tienen alrededor de 2 meses, como ahorita que ellos ya están a punto de ir al exhibidor. Sí. Colectamos la muestra y pues la mandamos al laboratorio para obtener los resultados. Miren, amigos, algo que obviamente pues no nos gusta al 100% es el tema del contacto, porque no es la idea para incitar a que muchas personas tengan, pero la verdad tenemos la oportunidad de estar con Dani y poder tener una experiencia que yo sé que no voy a poder ir a la Antártida a tocar un pingüino allá, pero sí el hecho de poder sentir esta textura que tienen, la verdad es algo que quiero describirles. Se siente prácticamente como si fuera un terciopelo. No puedo calificarlo de otra manera. Una piel de terciopelo súper suavecita. Obviamente hacia arriba también se siente que se detiene. Una sensación, creo que si se compran en unas tiendas de donde venden telas, esta tela polar, literalmente pueden decir que están durmiendo entre pingüinos. El olor, algo que no se los puedo calificar, pero es como si estuvieran en el mercado del mar
por Poquito, 2. sí. Pero toda su vida. Obviamente tiene que ver porque es un encierro controlado también. Ajá. Y si estuviera la intemperie en la Antártida, pues no sería tan persistente el olor. Pero ahorita nos enseñó unas plumas de que han mudado y permanece ese olor muy característico, la verdad, muy bonitos. Y la pregunta de rigor, ya para pasar a la siguiente etapa, ¿les ponen nombres? Sí, todos tienen nombre. Ahorita, por ejemplo, todos ellos, ninguno tiene nombre oficial. La verdad, les llamamos o los identificamos casi siempre con los nombres de sus papás. Ok. Así como que Ramoncito Junior, Ramoncito Blanquita. número 5. Ah, bueno, este es Ramoncito Junior. Ok. Pero después, pues cada quien elige su pingüino de los cuidadores, le pone nombre y esperamos que hayamos atinado al pronóstico de si es hembra o macho. Si queremos dejar el mismo nombre aunque hayamos fallado, pues válido, si no, lo podemos cambiar. Pero casi siempre si lo cambiamos es algo que fonéticamente suene parecido para que ellos vayan entendiendo los nombres. Y lo que decías de tocarlos, por ejemplo, una vez que ellos están en la guardería, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer, porque no todos los individuos pues son iguales, los vamos a desensibilizar justamente al toque para que los manejos médicos sean más amenos para ellos. Sí. Entonces es justo lo que hacemos, tocamos pues todas las partes del cuerpo, tratamos de tocar las aletas y lo que hacemos es levantarlos también así. Para que vayan Para que ellos se aprendiendo acostumbren. y no tengan un estrés, que sea algo, un Exactamente. manejo habitual y que Ajá. sea lo más normal en su vida. Estaba viendo que Así todavía es. tiene un poquito de plumón ahí. Sí. Ahí se ve muy Unas cuantas chistoso. plumitas. Está muy chistoso. Pues amigo, mucho gusto me dio verte. Su aleta se siente Dura. muy extraña, sí. Muy, Es muy dura y ahorita pues todavía no la tienen tan... Tú lo agarras con más confianza, yo lo agarro con más miedo, pero sé que no le va a pasar nada, ¿verdad? Sí, no. Ya están completos, macizos dirían. Macizos. Prueba de macicidad. Ya está muy bien. Pues Dani, vamos a la última etapa que ya es el albergue final. Ajá. Para que nos platiques en qué consiste, Muy bien. qué temperatura está, porque debe ser mayor que lo que está aquí. Y ya para poder dejar los pingüinos por la paz y seguir conociendo el zoológico, que nos falta Muy todavía mucho. Así Muy que, bien, vámonos. vamos. Dani, pues ya estamos en la última etapa, que ahora sí es el albergue final. Aquí es donde van a pasar parte de su vida, donde ya pueden nadar, interactuar con la gente sobre la pecera. Y se siente el frío mucho mayor. ¿Qué temperatura estamos aquí? Alrededor, bueno, siempre tenemos una temperatura de -4 a 2 grados. No sé exactamente aquí, pero afuera tenemos unos termómetros Sí. con sensores, que es lo que nos indica exactamente cuánto estamos. Yo creo que ahorita como en un -1. -1, porque yo lo siento Ah. a gusto, ¿eh? Tengo una capa doble de grasa más pelo, entonces creo que siento que está a gusto. Por lo menos 2 minutos que van a poder pasar a verlos directamente con ella. Así que vamos, ¿qué te parece? Así. Wow. Vale. Tienen su propia máquina de hielo. O sea, a mí me da flojera a veces llenar los del agua Los para ponerse en el cubitos. congelador. Y ellos aquí tienen que estar siempre con, pues bueno, con lo más natural posible. Y se fijan la infraestructura que tiene. ¿Es una vocalización? Sí, es el canto de los Gentus. Los Adelis no hacen la misma vocalización. Ya son adultos. Son adultos, pero tienen 1 año y 1 mes. Ok. Son los pollos del año pasado que acaban de mudar de pluma, por eso no tienen banda de identificación y la cola está muy larga porque les acaba de crecer. En este caso, él todavía no tiene colita, apenas Sí, le sí. está creciendo. Se ve el calor cómo emana de con ellos. Amigos, la verdad, tienen que visitar aquí el Zoológico de Guadalajara. ¿Hay programa de interacción? Hay interacciones y estas son de mayo a agosto. Ok, de mayo a agosto, o sea, prácticamente ya estamos empezando a unos cuantos meses de poder hacerlo. No deben de dejar pasar la oportunidad de poder interactuar con un ejemplar de estos, sentir el frío de la Antártida aquí en el Zoológico de Guadalajara. La verdad, Dani, tienes un trabajo maravilloso. Creo que muchos estamos con la idea de que si el trabajo te gusta, lo disfrutas. Y el Sí. hecho de poder estar aquí y verlos todos los días, Así es. estar al pendiente. Ahorita que estamos viendo, aquel me llama la atención. ¿Por qué tiene ese color? Están pasando muchas cosas en este momento.
Tenemos, por ejemplo, los pollitos que ya mudaron, ¿Sí? pero ya empezó la temporada de muda de los adultos. Ok. Ahorita nosotros estamos en otoño, aquí adentro en Antártida, con los animales. Es otoño, casi invierno. Ok. Entonces la muda es en otoño. Y lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos que están, pues nosotros le llamamos gordos, pero que suben mucho de peso. Sí. Porque ellos aumentan alrededor de entre el 40 y el 70% de su peso corporal para poder mudar de plumas. Ok. La muda de plumas en ellos es una muda catastrófica, así se le llama. Mudan de plumas una vez al año y en el periodo de 21 días tiran todas las plumas y las cambian por plumas nuevas. Entonces, suben de peso hasta 40% de su peso, pasan los 21 días fuera del agua. En esta época no entran al agua, entonces no ingieren alimento si vivieran en la Antártida. Aquí claro que les ofrecemos por si ellos quieren, pero hay ejemplares que no consumen alimento en estos 21 días. Cambian todas las plumas y después de eso quedan pues flacos porque otra vez pierden todo ese peso y ya pueden ingresar al agua y empezar a recuperar peso de nuevo. Entonces este que viene, por ejemplo, él ya empezó a mudar hace 2 días. ¿Sí? Cuando empiezan a mudar es que las plumas se ven pues en diferente estado, que están como esponjosos Sí. y que empiezan a tirar unas cuantas plumas. Realmente, Estos sí pican. hoy aprendí eso de la muda catastrófica. No sabía que existía eso en los pingüinos. Realmente, a veces comemos 2 veces al día, 3 veces al día. Estamos llorando de que tenemos hambre. Ellos 21 días 21 días sin tener comer. que comer nada. Miren, Es si algo- ven las plumas en la parte del dorso, están colgando, es que las va a cambiar. El- Las plumas nuevas empujan a las plumas viejas, entonces es como se les van cayendo. Él nació aquí. Sí, él nació en 2022. Ay, ¿qué dice hoy? No, el 28 es su cumpleaños, El el 20. sábado, 28 de febrero. Wow. Ujú. Me va a dar pena decirlo, amigos, pero a veces se me olvida mi propio cumpleaños. Ahora tú te grabas los cumpleaños de cada No, uno. no todos me lo sé, pero por ejemplo, él es de nuestro primer año que nacieron crías de pingüino Gentoo. Entonces, una nació el 12 de febrero y este nació el 28, que fue el último día de febrero, y por eso me acuerdo, la verdad. De los demás no muchos me acuerdo, pero sí. Increíble. Dani, podríamos quedarnos todo el día platicando de pingüinos, Claro. pero por ahí tenemos un animal que vamos a ir a visitar, que tiene unas orejotas y que es todo lo contrario al calor. Vamos ahora, perdón, al frío. Ahora vamos al calor. Dani, muchísimas gracias. No, de nada. Recuerden venir al zoológico, conocer el área. Ella es la jefa de jefas de aquí en Los Pingüinos. Y nos vemos ahorita para más en Siempre el Rescate. Amigos, pues ya estamos en casi la parte del final de este programa y estoy con la médico veterinario Monse Carrasco, que la conozco desde hace muchos años. Monse, muchísimas gracias A por ustedes, qué permitirnos. bueno que vinieron. Y bueno, primero que nada, hay que hacer muy hincapié en unas cosas. Estamos en un sitio donde no está permitido el acceso al público. Estamos sobre la vía del tren. Eso es porque hay coordinación con ella para poder estar y que ustedes puedan ver un poquito más de cerca a un grupo de mamíferos, mega mamíferos, que van a platicarnos en particular. Por favor, ustedes, si vienen al zoológico, hay que ser muy respetuosos. Esta vía puede ser muy peligrosa, se transita el tren, los tractores, los que te traen los troncos para los animales que están atrás. Es tránsito de vehículos pesadotes. Exactamente, entonces por favor hay que ser muy respetuosos, no invadir las zonas que no. Ahorita lo vamos a hacer por única ocasión para que Monse nos pueda platicar sobre esto. Sí, vamos a hacer un poquito esa regla a un lado, pero es porque vienen conmigo y yo los voy a guiar y yo los voy a cuidar, ¿va? Exacto. Aquí estamos viendo a nuestras elefantas africanas, son 2 hembras, Kenia y Ashanti. Para poder identificarlas y que cuando vengan a verlas sepan quién es quién, aquí la que vemos caminando hacia nosotros es Ashanti. Ujú. Ashanti la reconocemos porque en tamaño es más pequeña. Y los incisivos, que vendrán siendo cuando decimos los colmillos, Los colmillos son ajá. más chiquitos. En realidad no son colmillos, son incisivos.
y pues es la manera correcta de nombrarlos. Allá atrás, en la sombrita, tenemos a Kenia. Kenia en tamaño es más grande y tiene los incisivos más largos. Entonces, a simple vista, la pequeña con dientes pequeños es Ashanti y la más grandota es Kenia. Y en cuanto a conducta, o si lo llamamos a personalidad, de cada una son bien diferentes. Y está bien padre cuando uno las conoce en su día a día, que conocemos qué les gusta, qué les disgusta, qué fruta prefieren, qué llega a molestarlas. Eso es muy padre. Tras convivir con ellas te das cuenta que es muy particular su forma de ser de cada una de ellas. Miren amigos, ahorita que estamos aquí ya grabando los elefantes, justo es lo que les decimos. Vean para este lado lo peligroso que puede llegar a ser si ustedes se meten a estos caminos. Tenemos que hacerlo, obviamente. Estamos aquí a un lado, nos estaban avisando, la coordinación. Dana Ventura está del otro lado también cuidándonos. Pero eso es lo importante. Ahí viene Ashanti. 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 Sí. Y algo que yo sabía Ashanti desde que la conozco es que tiene un movimiento muy particular en su cola. ¿Es cierto? Sí, en los recorridos le dicen que es la elefanta feliz porque siempre está moviendo la colita. Ashanti es muy activa. Las dos rondan ya en los 40 años, que ya es una edad muy avanzada para un elefante africano. Ok. Aún así, Ashanti sigue siendo muy activa. Tiene una muy buena locomoción. En cambio, Kenia, la edad ya le está cobrando un poquito más. La factura es normal, factura. sí, claro. Ahorita que la vean caminar, se van a dar cuenta que su movimiento no es tan rápido o tan ágil o tan fluido como lo es el de Ashanti. Pero son cuestiones normales de la edad, así como pasa en humanos que una persona ya de la tercera edad se pierde un poquito la locomoción, pues así pasa con ellas. Pues a veces ni de tercera edad, amigos. Yo estoy casi llegando a unos casi 40 y ya de repente la rodilla siento que ya no me funciona exactamente Sí, igual. La cadera me duele. Exactamente. Ahorita que estábamos aquí viéndolas, empezó a hacer un ruido, un movimiento. ¿Ese cómo le podemos llamar? ¿Rugido? A lo mejor en inglés podríamos definirlo como growling, que sí es como una especie de ¿Como una vocalización? Como un gruñido, sí. Ok. Tienen un rango muy amplio de vocalizaciones. Incluso algunas no las percibimos o no escuchamos porque son a una frecuencia muy bajita. Ok. Y nada más entre ellas las pueden escuchar. Pues por eso tiene unas Las que- orejotas, yo creo. Sí, las que sí podemos escuchar varían desde barritar, que es como escuchamos la trompeta, Ujú. que lo pueden hacer en ocasiones de enojo o de mucha excitación o de mucha emoción y suele ser algo muy estruendoso. Algo más suave lo usan como para comunicarse entre ellas. Ujú. Incluso ellas pueden llegar a sentir las vibraciones del suelo a través de las patas. Amigos, vamos a hacer no una pausa, pero tenemos que replegarnos porque ahí viene El una tren. de las atracciones que, si vienen al Zoológico Guadalajara, sí o sí, tienen que tomar, que va a ser el tren que les va a dar un recorrido prácticamente por todo el zoológico y tienen acceso a lugares muy especiales, como donde estamos ahorita. Pero aquí es un sitio adecuado en el tren para poderlas ver. Retomando sobre estas elefantas, platícanos sobre la trompa. Sabemos que la usan prácticamente para todo. Sí, realmente la trompa en un elefante es indispensable, es el medio por el cual respiran. La trompa es la fusión entre la nariz y el labio superior, o sea, está pegadito. Ok. Es por eso que por ahí respiran y esa es la herramienta para capturar agua y llevarla a la trompa. La trompa es súper fuerte, tiene miles de músculos. Así también toman los troncos, las ramas para poder alimentarse. Y cuando ha pasado en elefantes de vida silvestre en África, por ejemplo, que hay accidentes debido a trampas o accidentes que cortan la trompa, a veces queda funcional y a veces, aunque no esté completa, pueden sobrevivir. Pero cuando la trompa es muy cortita, es casi seguro que el elefante ya no va a sobrevivir. Sí, porque prácticamente no podría agacharse a tomar agua, no podría bajar alimentos de los árboles. Me imagino que sí. Sería muy complicado, sobre todo en un elefante adulto, que a lo mejor les es ya muy difícil aprender a sobrevivir sin la trompa. Sí. Ha habido casos de bebés con una trompa muy pequeña y ellos aprenden a agacharse para tomar agua y a agacharse para alimentarse. Ok. Pero ya aprenden de bebés y eso lo hace crecer con más confiada esa habilidad. Pero aún así es muy
es muy difícil que sobrevivan mucho tiempo con una trompa cortada. Tengo una duda, porque hace rato que estábamos con Dana ahí con los manatís, nos dijo que estaba pues muy emparentados con ellos. Yo si los veo digo, pues no tiene, sí, bueno, cuerpo de manatí, sí, comen similar, lo mismo, pues estamos así gorditos. Pero ¿qué tienen en común con los manatís, los elefantes? Sí, son los primos más cercanos que tienen cada uno entre ellos, el manatí y el elefante africano, porque comparten un ancestro en común. Ok. De ahí descienden las dos especies. Obviamente, si las vemos, una es como de uno está en el agua y uno está en África. ¿Cómo es posible, verdad? Sí. Pero de ese ancestro en común conservan cosas particulares, como son las vibrisas, que son los pelitos cerca de la trompa. Sí, que lo sentimos ahorita con los manatís. Sí, son muy sensoriales. Y lo más icónico o lo más padre que dices, ay, sí tiene sentido, es que el manatí en la aleta tiene uñas. Okay. Y cuando vemos las uñas, son muy parecidas a las que tienen los elefantes en las manos y en las patas. Eso es como un rasgo muy distintivo que dices, bueno, te creo que tengan un ancestro. Un ancestro en común. Sí. En cuanto a su estado de conservación a nivel mundial, ¿cómo está ahorita la población de elefantes aquí? Bueno, aquí no estamos en África, pero en África, ¿cómo está? ¿Estable? ¿Se va recuperando? Depende mucho del país en el que hablemos. Tuve la suerte de estar en África hace unos meses. Si te vi en redes sociales. Sí, estuve por Zambia, Zimbabue y Botswana y realmente elefantes, hay miles de elefantes. La población está vulnerable. En algunas zonas sí va creciendo la población de acuerdo a las medidas de los parques nacionales como para protegerlos. Aún así sigue la caza deportiva de elefantes y lo más significativo que a mí me tocó ver en África es el conflicto humano-elefante porque viven en el mismo sitio. Me imagino, voy a la tienda y casual un elefante pasando ahí a la siguiente cuadra. Sí. Así de complejo. Así, o sea, vas por la carretera y hay 50 elefantes queriendo cruzar, hay personas en bici, hay niños yendo a la escuela, hay gente caminando en su día normal y se arriesgan a que el elefante ataque. Que es un tema súper interesante ese, ¿no? Y creo que muchísimas personas que vienen al zoológico se han de preguntar, ¿por qué no hay un macho aquí en el zoológico Guadalajara? ¿Qué complicaciones llevaría tener un macho en un albergue? Está muy, muy interesante porque cuando trabajamos aquí en el parque nos damos cuenta de lo complejo que es mantener cualquier especie. Y hablando de un elefante es sumamente complicado, implica mucho tiempo, esfuerzo y mucho dinero. Sobre todo mucho dinero para mantener la instalación. Esta instalación cuando se construyó, cuando empezó el zoológico, como quien dice, la capacidad de albergue soporta hembras. Esto es por el tamaño del albergue, por la construcción tal cual en altura y el espacio que ocupa cada elefante, ¿no? Sí, como su espacio vital necesario o mínimo requerido para estar cómoda. Tal cual. Es como si dijéramos es una casa para hembras, pero un elefante macho que pesa hasta 6 toneladas, que puede alcanzar hasta parado de pie 8 metros, requiere que expandamos nuestra instalación. Ok. Entonces, por el momento tenemos a ellas dos. Espero en un futuro nuestra familia de elefantes crezca y tengamos una familia multigeneracional de elefantitos. Sí. Hay un curso específico para cuidadores de elefantes que se toma forzosamente. Y ahí vemos todos los estándares, que son como 50 estándares para cuidar a los elefantes. Ahorita lo que va a ser un poco de enriquecimiento, podríamos decir lo que es. Platícanos sobre la dieta. ¿Cuánto come? ¿Qué come? Porque curiosamente todos los animales megavertebrados que son carne, que son vegetarianos, están gordos. Y mira, para muestra 2 botones, aquí tenemos por lo menos 3. Sí, ¿verdad? Qué chistoso que comiendo puras ramitas estén tan grandotes. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, tanto jirafas, rinocerontes, elefantes son 100% herbívoros, también los manatíes son 100% herbívoros. Para calcular la dieta de manera adecuada de un elefante es un poco, ¿cómo puedes decirlo? Es un reto hacer una dieta para un animal tan grande como lo es un elefante, porque hay que tener en cuenta sus hábitos alimenticios naturales. El elefante va por el bosque africano y agarra y come lo que se encuentre y todo el día está comiendo. El sistema digestivo de un elefante se parece mucho al modelo anatómico de un caballo. Okay. Entonces de ahí podemos hacer las comparaciones.
Y para calcular cuánto debe de comer, tenemos que hacer una fórmula matemática sencilla, que a partir de su peso, calculamos el 1%. Eso es lo que debería comer de manera práctica un elefante. Es decir, si Kenia pesa 4.800 kilos, le tocan como 48 kilos de alimento. Ok. Sí. Frutos así neto. Y ya de ahí tenemos que separar cuánto de su concentrado, cuánto le voy a dar de fruta y verdura para poder entrenarla, cuánto le vamos a dar de forraje y qué forraje, la calidad, las ramas, etcétera. Y sobre todo la forma en la que se lo vamos a administrar para hacer que se alimenten de una forma natural como lo haría un elefante en su medio. Y por ejemplo, ahorita que les vas a dar estas ramas de guamúchil, ¿se come con todo y la corteza, la rama, todo? ¿O va a limpiar solamente la hoja? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿tiene estructuras especializadas en la boca? Está padrísimo porque ellas usan la trompa, los incisivos, incluso las manos para poder comerse su rama de manera cómoda. Se dice que hay algunos animales tan inteligentes que usan partes de su cuerpo como herramientas. O sea, esta habilidad de usar mi cuerpo como herramienta es de animales súper inteligentes. Sí, claro. Ellas a veces hacen que entre la trompa y el diente se ponen la rama y ¡pum!, la quebran y agarran la corteza. O sea, lo utilizan como para hacer palanca prácticamente. Justamente. Entonces, eso es el uso de herramientas. Con elefantes es súper cuidadoso. Son animales que, si te descuidas un poquito, puede ser un accidente letal, sí, prácticamente. Fatal. Hay que estar siempre alertas y hay que estar siempre muy capacitados para saber el manejo de estos ejemplares. El contacto directo está prohibidísimo y está algo prohibido por la ASA. Entonces, eso quiere decir que no me puedo acercar yo directamente con el elefante sin que haya una barrera de restricción. Todo manejo o acercamiento que yo hago con ellas es a través de sus paredes de manejo de entrenamiento, dormitorios, etcétera. Pero nunca estoy dentro con ellas así directamente. Sí, porque vamos a pedirle a nuestra amiga Dana Ventura que después nos comparta algún videíto de cómo hacen los manejos para poder complementar esta interacción de cómo suben la pata para la limpieza de las patas. De las patas, sí. Levantar la pata para limpiar la pata, sí, porque es de lo más complicado que hay en el mundo en cuestión de los elefantes, cuidar. Pero sabes que, como bien lo dice Monse, mi querido Cayo, la cuestión aquí de seguridad es súper importante, no nada más para el cuidador, sino para el elefante, que el elefante sienta que hay un límite entre su cuidador y ellos, y ahí ves, muchas veces las estructuras no son tan bonitas, pero cómo contienes un elefante si no es con unos barrotes demasiado grandes para poder soportar el peso de 4,000 y cacho de kilos. Sí. Entonces, estos manejos son súper interesantes porque tú ves que este animal tan grande, tan imponente, confía total y absolutamente en su cuidador. Tenemos una lista de comportamientos obligatorios por tener aprendidos en una institución ASA certificada en manejo de elefantes. Sí. Y de esa lista involucra que se deje revisar prácticamente todo el cuerpo, tocar, que se deje revisar y hacer cuidado podal de las 4 patitas, las uñas, que se deje revisar los ojos, que se abra la boca y podamos revisar la boca, que se deje hacer una palpación rectal y hacer enema por si ocupamos alguna medicación intrarrectal. Todos los días trabajamos este condicionamiento operante, que eso es la técnica que usamos, refuerzos positivos a base de premios y es meramente voluntario. No podemos obligar a un elefante a que coopere, evidentemente. Sí, claro. Entonces todo es voluntario. Ellas les gusta mucho entrenar, es también una actividad que les estimula cognitivamente, el hecho de que, a ver, ¿qué vamos a aprender hoy? Y cooperan bastante bien. Es algo, pues, muy interesante cómo aprenden rapidísimo. Y todo esto que aprenden a hacer no es por cuestión de entretenimiento, es para que ellas nos ayuden a cuidar su salud. Que justo es algo que afortunadamente se deja hacer en muchos sitios, ¿no? En muchos zoológicos, que ya no es un show, que es más bien un zoológico nunca ha sido, o sea, los zoológicos modernos. Ajá, exactamente. Ha sido un show. Pero los antiguos todavía eran un show, ¿no? Sí, claro. Y aquí en el caso del Zoológico Guadalajara, pues, lo que hacemos es que sea un bienestar para el animal, para que pueda ser pues, mucho más fácil su manejo. Chamaco. Último, ya para terminar y podernos despedir de este capítulo, ¿qué se siente la piel? O sea,
hemos tocado pues tigres, no aquí obviamente en el Zoológico de Guadalajara, pero hemos tenido la oportunidad de tocar muchos animales en cuestión de rehabilitación, de liberación, de manejo. Les estaba platicando cómo sentía un pingüino y lo que olía un pingüino. Y obviamente creo que es como completamente ajeno. ¿Cómo la sensación, cómo lo podemos platicarlos a los niños de cómo la sensación de un elefante? Como una piedra con lodo. Una piedra con lodo. Sí. Ahí se siente. Fácilmente ustedes pueden ir a su jardín, hagan un puño de piedra al lodo y toquen un elefante en su cabeza cuando estén viendo este programa y vean lo importante que es conocerlo. O sea, el hecho de que pueda decirnos la médico que se siente como una piedra con lodo, eso te da la pauta que puedas imaginarte más al animal y poderlo cuidar. Nos queremos despedir. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Este día nos acompañó también Dana Ventura, que nunca falta aquí. Y tenemos también a nuestro amigo El Cuervo, que viene aquí. Queremos agradecerles. Nos vemos la siguiente porque esto no termina aquí en Siempre al Rescate y en Desde el Zoológico. Nos vemos la siguiente.